las movidas empresariales, las divisas y la economía. Todo en el mundo de los negocios en Recap Blue. Bienvenidos, vamos a hacerle un recap a los negocios Blue de la jornada, el espacio con las noticias económicas de Data y FX aquí dentro de Recap de Blue Radio. Siempre los invitamos para que ustedes estén pendientes de la evolución de los mercados, del dólar, de los indicadores que nos afectan a todos. Seguirnos a través de nuestras redes sociales, nos ubican en @DataIFX. Estaremos hablando del día después de los anuncios del presidente Trump y su impacto sobre los mercados del mundo. Tenemos información, anuncios relacionados con los aranceles, ¿no? Tenemos información sobre la infraestructura en nuestro país. Tenemos datos muy importantes para las empresas, para el sector empresarial de Colombia. Hablaremos de reforma pensional. En fin, muchas noticias que hemos preparado para ustedes. Bienvenidos. En Recap, indicadores económicos. Pero arrancamos con los indicadores económicos más relevantes para nosotros, los colombianos, en esta jornada del 3 de abril. Indicadores que nos cuenta Dari Belandia. Víctor, la carga de café bajó y se comprará mañana en promedio a 3.057.000 pesos. El petróleo europeo tipo Brent cayó y se ubicó en $69,89 por barril. Y el estadounidense WTI también cayó y se ubicó en $66,95. La tasa representativa del mercado que regirá mañana bajó a 4.130 pesos con 01 centavos. Y el Bitcoin subió 0,01% y se ubicó en $82.815. En Recap, resumen de noticias económicas. Dicen muchos analistas que el presidente Donald Trump se está pegando un tiro en el pie porque, entre otras, con sus medidas arancelarias, el mercado más impactado, más afectado en la jornada de hoy fue el suyo, el propio, el mercado estadounidense de valores, Wall Street. Derrumbes por aquí, derrumbes por allá, muy afectadas las acciones de empresas tecnológicas, de otros sectores, en fin. El balance de la jornada, el día después de los anuncios del presidente Donald Trump, balance que nos cuenta Dari Belandia. Wall Street en Estados Unidos cerró su peor jornada en 3 años, con caídas de hasta el 6% en los principales índices tras el anuncio de nuevos aranceles por parte del presidente Donald Trump. El Dow Jones, principal indicador, perdió 1.679 puntos, un 4%, mientras que el Nasdaq se desplomó 6%, afectado por la baja de gigantes tecnológicos como Nvidia, Apple y Amazon. En Europa, las bolsas también sufrieron pérdidas superiores al 3% debido al impacto de los aranceles del 20% impuestos por Estados Unidos a la Unión Europea y del 34% a China. En el mercado petrolero, la OPEP+ anunció un aumento de producción de 411.000 barriles diarios desde mayo, lo que provocó una fuerte caída en los precios. El europeo Brent, referencia para Colombia, bajó un 6,70% a $69,93 y el estadounidense WTI retrocedió 7,32% a $66,46 por barril. Y tras estas medidas arancelarias anunciadas por el presidente Donald Trump, el agro colombiano, sobre todo el agro colombiano, está en vilo. ¿Por qué? Porque podríamos perder competitividad versus el mercado agropecuario mexicano de cara a las relaciones comerciales con Estados Unidos. ¿Quién enciende esta alarma? Camilo Vázquez. Según han revelado desde Analdex, las exportaciones agropecuarias de Colombia a Estados Unidos, que crecieron un 13,5% en 2024 hasta alcanzar los $4.596 millones, enfrentarán una desventaja competitiva debido a los nuevos aranceles impuestos por Estados Unidos, de los cuales México y Canadá fueron excluidos. Afirman que productos claves como café, plátanos, limones, aguacates y flores colombianas competirán con bienes mexicanos que seguirán ingresando sin aranceles, lo que podría afectar su participación en el mercado estadounidense. Advierten que la medida beneficiará a México y encarecerá los productos colombianos para los consumidores en Estados Unidos, resaltando la necesidad de diversificar los mercados de exportación. En más información, se adjudicó al consorcio Estructura Plural Línea Férrea el megaproyecto férreo La Dorada Chiriguaná por más de 2 billones de pesos. Esa fue la oferta del ganador. La importancia de esta primera APP ferroviaria del país, la importancia nos la explica el doctor Javier Torres, presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura. Se reactiva el tren en Colombia.
El ganador, con una inversión de 2.27 billones, tendrá a su cargo la primera APP ferroviaria del país, con un alcance de 210 kilómetros de riel, cambio de traviesas de concreto, mejoramiento del balastro, puesta a punto de material rodante, construcción de un edificio administrativo, un centro de control operativo, 2 talleres para el mantenimiento de trenes y un centro de transferencia de carga, además de la implementación de un sistema de señalización, comunicación y control de trenes de alta tecnología. En más información, estuvieron en Colombia 2 altas ejecutivas de EY Global y en Negocios Blue pudimos hablar con ellas sobre sostenibilidad empresarial y cambios fiscales, entre otros temas. En primer lugar, Alenka Tornsick, líder global en política fiscal de sostenibilidad de EY, nos habló sobre los mecanismos fiscales que han resultado más efectivos para impulsar la sostenibilidad en los sectores empresariales. Veamos. Cuando hablamos de mercados problemáticos, existen actualmente 3 oportunidades. La primera no es voluntaria, el mercado del cumplimiento del carbono, y es donde las empresas están obligadas a cumplir con esquemas regulatorios a través de la compra de créditos de carbono. Por otro lado, existen 2 mercados voluntarios. El mercado voluntario tradicional, en el que las empresas participan de manera opcional. El mecanismo del artículo 6 de las Naciones Unidas, que permite la compra y venta de créditos de carbono entre países, entre empresas y gobiernos o directamente entre las empresas. Este esquema acordado en la COP29 busca regular estas transacciones y generar mayores oportunidades para la reducción de emisiones. Uno de los principales desafíos del mercado voluntario es la diversidad de estándares, que dificulta comprender cómo se relacionan entre sí y cuáles son los más adecuados para hacer negocios. Sin embargo, se espera que una vez que el artículo 6 y sus metodologías se implementen en los próximos meses o dentro del próximo año, el mercado global se unifique, permitiendo a más empresas aprovechar sus beneficios. Y de otro lado, Christine Gray, líder de impuestos y derecho de sostenibilidad para las Américas de EY Global, nos contó sobre los cambios fiscales esperados para los próximos años. Información para que tengan muy en cuenta quienes hacen negocios, quienes hacen empresa y cómo las compañías deben prepararse para ellos. Veamos. Podemos esperar importantes cambios en los tributos de sostenibilidad, así como en los incentivos asociados a estos. A nivel global, los gobiernos incrementarán sus inversiones en tecnologías sostenibles y renovables para impulsar la innovación y el desarrollo nacional. Además, es probable que aumenten los impuestos tanto en países desarrollados como en economías en vías de desarrollo. Este enfoque responde a 2 razones principales y son estimular ciertos comportamientos y generar nuevas fuentes de ingresos para la financiación gubernamental. Por ejemplo, es previsible una mayor proliferación de impuestos al carbono, como los mecanismos adoptados en Europa para gravar el carbono que cruza fronteras. También se están implementando esquemas similares en otros países, como los sistemas de evaluación basados en mercados en sus territorios nacionales. En Estados Unidos se han establecido tributos departamentales a nivel estatal, mientras que a nivel global se avanza hacia la fijación de un precio único para el carbono. Además, veremos un aumento en los impuestos sobre plásticos y empaques plásticos, así como sobre el uso de recursos naturales como el agua y la gestión de residuos. También es probable que surjan más tributos enfocados en la protección de la biodiversidad y los ecosistemas. Finalmente, se espera que los gobiernos adopten nuevas medidas tributarias alineadas con legislaciones que exigen mayor transparencia en los informes financieros de las corporaciones. Ahora, ¿cómo pueden prepararse las empresas? Las compañías deben desarrollar una estrategia tributaria si aún no la tienen y establecer mecanismos de control para identificar oportunidades de créditos fiscales y mitigar riesgos asociados a estas regulaciones. Las movidas empresariales, las divisas y la economía. Todo en el mundo de los negocios en Recap Blue. Regresamos para hacerle un recap ahora al sector pensional. Arranca hoy el evento de Asofondos, que básicamente tiene como objetivo mirar si ya estamos listos o qué tan listos estamos para la implementación de la reforma pensional a partir del 1 de julio de este año. Esta mañana estuvo en el evento el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, defendiendo
a la junta directiva del emisor de las acusaciones que esta semana ha tenido por cuenta del presidente Gustavo Petro, a quien no le gustó que hayan dejado estable las tasas de interés. Pero también habló el gerente Villar sobre el papel del Banco de la República en la reforma pensional. Necesita mayores claridades sobre la administración del fondo de ahorro, y ese también fue uno de los llamados. Veamos. El Banco de la República ha ofrecido y seguirá ofreciendo toda su colaboración para que los actores involucrados trabajemos de manera coordinada y con la celeridad requerida, asegurando así una implementación eficiente del nuevo sistema pensional y la correcta puesta en marcha del Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo. Reitero, sin embargo, la percepción que tenemos de gran urgencia por una reglamentación adecuada, sin la cual simplemente no tendremos la posibilidad de cumplir con el mandato que nos otorga la ley. Y nuestra enviada especial a este evento, nuestra compañera Natalie Avendaño, tuvo la oportunidad de hablar con el doctor Juan David Correa, presidente del Consejo Directivo de Asofondos y también presidente de la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección, sobre todo lo que se viene para los colombianos en materia pensional. Natalie, adelante. Víctor, buenas noches. Así es, esta noche nos acompaña Juan David Correa, presidente del Consejo Directivo de Asofondos y presidente de Protección. Con él hablaremos un poco de la reforma pensional y su implementación. Buenas noches, presidente, y bienvenido a Negocios Blue. Muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a ti por invitarnos a esta conversación. Bueno, presidente, comencemos con la entrada en vigor de la reforma pensional. ¿Cómo se están preparando los fondos privados y cómo va la implementación de esto? Mira, lo primero es nuestra responsabilidad de estar implementando y estar listos para la fecha que está definida en la norma. Hemos invertido recursos y tiempo y dedicación para poder estar listos con el desafío de no contar con una reglamentación al 100%. Hoy ha habido un avance importante en la reglamentación, pero todavía no está expedida toda. Así que un llamado muy importante para poder conocer las reglas de juego que nos permitan terminar la implementación y estar pendientes de la definición de la Corte Constitucional, que también es importante que se produzca lo más pronto posible para poder tener no solo las reglas de juego para su implementación, sino para poder tener claridad de cómo inicia la reforma de cara a la definición de la Corte Constitucional. Presidente, ¿qué pasa si la Corte, digamos, no aprueba esa reforma y se cae? Mira, si la reforma se cae, volvemos al punto de partida. Una necesidad de abrir una conversación en el país alrededor de un sistema pensional integral para la vejez que recoja los principios de mejora en cobertura, sostenibilidad y equidad. Desde el punto de vista práctico, no pasaría nada distinto a lo que hoy vivimos. Un sistema que compite, un sistema que entrega subsidios inadecuados, ¿sí? Un sistema que realmente no conviene a los colombianos. Ahora, eso es si la reforma no avanza. Y si avanza, tendremos un desafío de abrir una nueva conversación, porque la reforma que hoy está aprobada no resuelve los temas de cobertura, de sostenibilidad y de equidad. Mejora en equidad, pero no en cobertura y no en sostenibilidad. Así que todos los caminos nos conducen a que este país tiene que seguir conversando y definiendo cuál es el sistema integral de atención a la vejez que conviene a los colombianos. Y hablando un poco, digamos, de los trabajadores informales o independientes, ¿cómo están haciendo para que estos trabajadores puedan comenzar a cotizar en estos fondos, para que tengan un poco más de cobertura nacional? Mira, un tema y un desafío grande, el primero es la formalidad. Nosotros, este país, y nosotros necesitamos que el país tenga un sistema laboral que promueva el empleo, que genere más empleo formal. Así que esa es una de las principales desafíos que tiene el país para lograr ampliar la cobertura. La cobertura se amplía definitivamente con los empleos formales y con la capacidad de las empresas que generan formalidad de entregar ese valor y acompañar el aporte y la construcción del ahorro de los colombianos. Y por supuesto los independientes hoy hacen parte del sistema. Los independientes hoy son nuestros clientes y tienen el desafío de estar cotizando permanentemente para poder alcanzar las sumas que necesitan las personas independientes para construir ese futuro. Presidente, y mirando hacia el futuro, ¿cuáles serían los principales desafíos que tienen los fondos de pensiones privados? Mira, el desafío nuestro, el primero de ellos es continuar agregándole valor a los colombianos, porque administramos los más de 473 billones de pesos que hemos construido para todos los colombianos durante los últimos 33 años. El principal desafío es seguirle agregando valor. Hoy Colombia le genera valor y es de las más altas rentabilidades de los países de la OCDE en los fondos de pensiones privados. Hay un desafío muy importante que continuará. Y el segundo desafío importante es, primero, implementar la reforma pensional que hoy está en curso
Y tal vez el más importante luego de eso es seguir abriendo una conversación en Colombia para que realmente nuestro desafío de cobertura, sostenibilidad y equidad sigamos encontrando la forma de resolverlo. Esos son los 3 desafíos y por supuesto seguirle entregando valor con nuestro portafolio de servicios a los colombianos. En protección particularmente hemos venido construyendo una oferta de valor para todos nuestros clientes que está muy orientada a que la conversación no solo sea pensional, a que la conversación sea la construcción de un futuro desde hoy para los colombianos, y el pilar fundamental para que eso se haga realidad es el ahorro voluntario, y hemos desarrollado un proceso de construcción y aprendizaje por muchos años que hoy ya nos hace líderes en esa conversación de ahorro voluntario para todos los colombianos en el país. Presidente, ya para terminar, ¿qué tal están los diálogos con el gobierno? Mira, con el gobierno sí hemos tenido la disponibilidad de estar abiertos a entregar opiniones de cara a nuestro conocimiento técnico. Estamos participando de manera activa a la invitación que nos han hecho en las mesas de trabajo para poder articular y desarrollar la implementación de la reforma pensional. Entonces, siempre disponibles, siempre atentos y siempre en esa mirada prospectiva y constructiva de apoyar las definiciones que convienen a los colombianos. Muchas gracias por acompañarnos, presidente. Muchas gracias a usted también, Natalie. Hasta aquí este segundo bloque de Noticias Económicas.